Bueno, muy bien. Estamos acá con ustedes a través de estos medios virtuales para hacerles llegar el mensaje que corresponde para este momento, para esta ocasión tan especial. Damos gracias a Dios porque nos permite un amanecer más. Enviaba el día de ayer un mensaje, creo que algunos lo recibieron, con respecto a que seguimos aquí. Mientras estemos acá es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Él no ha terminado con nosotros. No podemos considerar que ya no hay más nada por hacer. Todos los días habrá algo nuevo y si miramos a nuestro alrededor, siempre habrá una necesidad que cubrir. Alguien debe estar pidiendo auxilio, casi que a gritos, por lo que le está pasando. Ayúdenme, sáquenme de aquí. En fin, no lo dicen en palabras, pero sus hechos lo evidencian, que están necesitando a alguien que les ayude con un mensaje de vida, con una palabra. A veces es un abrazo nomás, todo lo que hay que hacer por alguien, darle un abrazo sencillo, darle un saludo, preguntarle un cómo estás. Todo esto ayuda. Amado, no podemos ser tan insensibles que no veamos necesidades en otros. A veces nos enfocamos tanto en las nuestras que olvidamos que hay personas que con lo que nosotros les digamos, con una actitud de nosotros hacia ellos, les puede ayudar. Por eso el Señor Jesús es tan necesario. Él es muy necesario en cualquier persona, en cualquier situación. El Señor Jesús es una necesidad fundamental. El Señor Jesús llena, decían días pasados, la ausencia de un ser querido porque haya fallecido o porque se haya ido o algo haya pasado. El Señor Jesús llena cualquier vacío, cualquier ausencia de quien sea, mientras que las personas nunca podremos llenar el vacío de Jesús. No permitamos que el Señor Jesús se vaya de nuestro lado, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro lenguaje diario, porque cuando Él se va, nadie lo puede reemplazar, nadie, absolutamente nadie, ni todos juntos pueden hacer un Jesús. En cambio, el Señor Jesús, Él lo llena todo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Hoy vamos a ver al personaje David. ¿Cómo es que él consolida? ¿Cómo es que él soluciona problemas? ¿Cómo es que él tiene amor por la gente? Dice lo siguiente. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Esta fue una historia real, no es algo mitológico, no es algo de ciencia ficción, no son fábulas. Es una historia real, sucedió en la realidad, miles de años antes de que el Señor Jesús viniera aquí a la tierra. Siempre ha habido personas que sobresalen, siempre. Por eso hay una frase muy bonita que dice que donde hay líderes hay cambios, donde hay líderes hay cambios. Si usted puede transcribir esa frase, hágalo, ¿sí? Donde hay líderes hay cambios. Solamente un líder es el que genera cambios, transformaciones. Un líder es una persona
con unas características muy particulares. Y aquí estamos viendo a David, a este otro personaje, un niño prácticamente en su momento. 17 años tenía ahí y llegó haciéndole un mandado a su padre, porque David tenía tres hermanos en las filas del ejército de Saúl. Tres. Y cuando llega al lugar, entonces se da cuenta de la escena. Él llegó simplemente por orden de su padre para que fuera y mirara cómo estaban sus hermanos. Esto es muy importante, amados. Mirar cómo están esas personas, preguntar por ellos, saber de ellos. Y uno bendice a las familias cuyos padres siempre enseñaron la unidad, procuraron, promovieron actividades de unidad. También hay casos donde son los padres los que provocan la división entre los hijos, pero en su gran mayoría son los padres los que provocan y procuran la unidad de los hijos, que se ayuden mutuamente. Y este era David, el menor. Ahora, David no era hermano por parte de papá y mamá de estos muchachos, era solamente hijo de Isaí. También suele pasar, y hay muchos hogares donde se puede decir, mis hijos, sus hijos y nuestros hijos, porque casos así se están viendo y conforman una familia. Así era la vida de David. Él era un hijo solamente de Isaí, pero no era el hijo de la mamá de los tres hermanos que él tenía allá. O sea, ahora él era un hermanastro y no lo querían por esa razón. No lo querían. A David no lo querían. Él no era bienvenido, no era bien visto. De hecho, el cuidar las ovejas no era el trabajo del hijo menor de una familia, no. Era el trabajo de un hijo mayor, porque demandaba peligros. Era una labor muy peligrosa cuidar ovejas, porque venían lobos, porque venían osos, porque venían leones a querer comerse las ovejas. Y era difícil enfrentarse a esos animales así, pero David lo hacía. David lo hacía. David, él era un joven muy obediente, muy osado. Y vemos que cuando llega donde está el ejército, pues él, que nunca había visto un ejército, le causó curiosidad y deja lo que le llevaba a sus hermanos y al capitán. Lo deja ahí y corre a mirar cómo es eso, cómo es que se enfrentan los ejércitos. Tal vez él estaba desde una colina y veía ya en el campo llano ese hablar. Y sale Goliat entre las filas de los filisteos y comienza a decir las palabras que mencionamos el día de ayer, que le dice al pueblo, al ejército, dice, ¿para qué se preparan? Ese para qué se prepara, ¿sí? Les dice, el que pueda pelear conmigo, escojan un hombre que pueda pelear conmigo y si me vence, todos nos ponemos a su servicio. Los menospreciaba diciéndoles, ustedes son siervos de Saúl. Los menospreciaba diciéndoles que prácticamente él iba a ganar. Él era el que iba a vencer. Y se atrevió en un momento a decir, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. En fin, había mucha soberbia en Goliat, demasiada. Por lo tanto, cuando David llega, dice, y él oyó las palabras de David. Quiero que tenga presente ese versículo 23.
Terminando el versículo dice, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Amado, cuando nosotros oímos o conocemos una necesidad, es porque nosotros la podemos suplir. Quiero repetir eso. Cuando nosotros oímos o conocemos o sabemos de una necesidad, es porque la podemos suplir. O sea, no en vano nos enteramos de situaciones, no en vano. Hay personas pasando necesidades fuertes y no podemos ser indolentes ante la necesidad. O muchas veces, como muy religiosos diciendo, Señor, ayúdalos. Señor, envía a alguien. Cuando ese alguien podemos ser nosotros mismos. Ese alguien podemos ser nosotros mismos. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos como David, personas que cuando lleguemos a un lugar y veamos una necesidad, que la podemos suplir. Quizá hay necesidades que no, pero uno puede albergar a alguien bajo su techo. Uno puede suplir con un alimento, quitarle, calmarle el hambre a alguien, a un niño, a un adolescente, qué sé yo, no sé, miles de necesidades se nos presentan. Y aquí vemos a David, que él oye lo que Goliat le estaba diciendo al ejército de Saúl. Los tenía avergonzados, los tenía arrinconados, los tenía ya prácticamente al borde de vencerlos, solo con palabras. Nunca se enfrentaron, amados, nunca. Por eso dice, y les hablaba las mismas palabras, y esto sucedió durante 40 días. En la mañana les decía esas palabras y en la tarde se las repetía. Y así el otro día, y así durante 40 días. O sea que las mismas palabras las repitió Goliat 80 veces al pueblo de Israel, al ejército. Es que no eran cualquier persona, no, no, era un ejército. Y las palabras los tenían allá, pero David las escucha. Por eso, amado, quiero que hagamos una oración. Nosotros debemos sensibilizarnos, debemos. No podemos decir muchas veces que yo soy esto o aquello. A veces es mejor ni siquiera decirlo, es hacerlo. Como alguien decía, a veces se habla con lo que se hace. Es mejor hablar con lo que hacemos. Inclinen su rostro si pueden hacerlo ahí donde están. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a sensibilizarnos ante tanta necesidad. Este mundo sería mejor. Nuestra comunidad sería mejor. Nuestra familia sería mejor. Nosotros inclusive seríamos mucho mejor si nos dedicáramos también a poner nuestro grano de arena para suplir necesidades en familias, en personas, en comunidades. Amado Dios, en el nombre de Jesús, aquí estamos nosotros reunidos a través de esta virtualidad, tu pueblo, tu iglesia, tus escogidos, por los que pagaste un precio muy caro, Señor, tu vida, la diste, entregaste toda tu vida, derramaste hasta tu última gota de sangre. Todo lo sufriste por amor a nosotros, Señor Jesús. Nunca podremos olvidar lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Entregaste toda tu vida, Señor. No escatimaste nada, Señor. Ese es el amor tuyo, un amor expresado con hechos, un amor que se mantiene hasta el día de hoy, Señor. Gracias por habernos formado. Gracias por habernos dado esta vida. Gracias por habernos colocado en este país, en esta ciudad. Gracias por habernos colocado en la familia donde nos colocaste, Señor. Gracias, Dios, porque ahora somos instrumentos en tus manos.
Ahora somos las personas, Dios, que tú escogiste para, primero para quitar nuestras cargas, para limpiarnos de nuestros males, de nuestros pecados, de nuestros errores que eran uno tras otro, Señor. Pero que en esta tu vida, en la que tú quisiste compartir con nosotros, estamos aprendiendo, Dios, que no podemos acumular solo para nosotros, sino que hay una necesidad es que suplir. Y hoy, Señor, tomaremos como base a este gran personaje, tu hijo David, Señor, que en su momento fue tan útil, pero que también sufrió los rigores que muchas veces nosotros pasamos, porque la vida es una sola y las situaciones se nos presentan a unos y a otros, Señor. Pero aquí estamos, Dios, diciéndote, úsanos, úsanos para la gloria de tu gran nombre, Señor. Úsanos para calmar el hambre a quien la padece, a quitar el frío a quien lo padece, Señor, la soledad, la tristeza, la depresión, la angustia, Señor. Somos tus hijos, los portadores de vida, los portadores de salud, los portadores de bienestar, los portadores de un buen ánimo, de una mejor calidad de vida, Dios. Aquí estamos, Señor, los que podemos ser útiles en tus manos, porque en algún momento necesitamos de esa mano. En un momento hubo alguien que nos tendió la mano porque venía enviado de parte tuya, Señor, y te lo agradecemos. Hoy lo agradecemos con el corazón el haber usado a esa persona, a esa institución, a esa comunidad, Señor, para ayudarnos, para no tomar decisiones que hubieran sido graves, Señor. Dios, muchas gracias por cada amanecer con tu Santo y Divino Espíritu, porque Él es el que pone en nosotros ese querer como el hacer. Y aquí estamos, Señor, y te rogamos que llene nuestras manos, porque muchas veces están vacías, Señor, y tú nos las llenes, Dios, para poder compartir, para poderles dar al necesitado, para poder enfrentar situaciones, Señor. Sabemos que no todo es dinero, sabemos que no todos son objetos, Señor. Sabemos que muchas veces es valentía, Señor. Es todo lo que necesitamos, valentía, Señor, para ayudar, para levantar los ánimos, que es todo lo que necesita alguien, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, quedamos en ti, Dios. Quedamos en ti, Padre, que nos ayudes a escudriñar tu palabra, entenderla, que venga con revelación, Señor, para que podamos avanzar, crecer y ser verdaderos embajadores tuyos, Señor, representantes de un reino especial como es el tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Quiero que por favor entonces continuemos. Primer libro de Samuel, capítulo 17. David llega al lugar, se encuentra con esta escena, dos ejércitos frente a frente, pero que nunca combatieron. Solo fueron palabras, como a veces nos pasa en el día a día, solo palabras. Te vamos a quitar, te vamos a embargar, te vamos a hacer daño. En fin, siempre las palabras tienen un efecto impresionante. Por eso nuestro oído debe estar muy bien agudizado, muy bien entrenado. ¿Qué oímos? ¿Qué nos aflige? ¿Qué escuchamos? Que nos pone y nos prácticamente eh, nos desconfigura nuestro ser, nos transformamos con una voz. ¿No ha visto personas que le hacen una llamada e inmediatamente su semblante cambia? Porque reciben noticias que no son muy halagadoras. En fin, dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué ofrecía el rey de Israel en su momento, que era Saúl? Premios, los premios. Y todos de una u otra manera, lo que hacemos lo hacemos por un premio, por un galardón, una recompensa.
Y aquí eran tres recompensas. La primera, grandes riquezas. La segunda, la hija del rey como esposa. Y la tercera, eximiría de tributos, de impuestos a la familia de la persona que venciere a Goliat. Y eso mismo pasa, amado. Cuando uno vence situaciones, hay recompensa. O sea, no es gratis. Las bendiciones que vienen para usted no son gratis. Usted las está trabajando. Por eso siempre se ha dicho, y hay un texto en el libro de Proverbios que dice, el que da al pobre, a Jehová le presta. A veces no logramos discernir eso, pero así lo dice textualmente Dios en su palabra. El que da al pobre, a Jehová le presta. Recuerdo las palabras de un hombre de Dios que decía, no haga favores, siembre favores, porque el que siembra favores está sembrando para cosechar luego. Y cuando David llega, se entera, él oye las recompensas. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al que le venciere. O sea, de todos los soldados, todos, sin excepción, que estaban en el ejército de Saúl, podían recibir la misma recompensa. O sea, el ofrecimiento era para cualquiera, pero todos tenían el mismo pensamiento, temor. A todos les pasaba la misma situación. Estaban amedrentados, dice, porque dice que todos huían cuando el filisteo salía. Todos huían, todos retrocedían. Entonces, cuando llega David, como que se vuelve ese voz a voz. Esto y esto le darán al que venciere. Ellos lo sabían, amado. Y qué triste es saber uno que hay una recompensa, pero lo que hace es como que otro lo haga, no yo. Que otro se la gane, no yo. Ay, que a otro le conviene más. No, a todos. Es que este premio era tremendo. Riquezas abundantes, ser el yerno del rey y que la familia fuera exonerada de por vida de pagar impuestos. Eran unos premios como para enfrentarse a Goliat. Pero mire que no. Cuando llega David, la situación cambia. Diga conmigo, por favor, cuando llego yo a un lugar, la situación cambia. Vamos, dígalo. Dígalo con toda seguridad. Cuando llego a ciertos lugares, la atmósfera cambia. La situación cambia. Yo sé que hemos, hemos dicho, si yo llego a una cafetería o a un restaurante y soy el único cliente que llegó a ese lugar, yo sé que usted lo ha dicho y lo ha visto, que usted llega a comprar algo o llega y se sienta y pide algo y a los 5 minutos ese lugar se llenó y usted dice, tengo buena espalda. ¿Cuántos lo han dicho? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? Alguien que prenda su micrófono y diga, sí, a mí me ha pasado. Yo llego a un lugar y, wow, como si yo trajera a todas esas personas detrás. Ahora, si usted lo cree, yo quiero que usted empiece a decir, así como tengo buena espalda para otros, digámoslo así, supersticiosamente, así como tengo buena espalda para otros, voy a tener buena espalda para mí. O sea, yo no soy alguien que solamente le debo llevar algo como
como esa clientela a ese lugar, porque entonces yo estoy viendo que sí, soy como un imán, que atraigo bendición, que llevo bendición, que cargo bendición. David era diferente y no era un soldado, no tenía armas, no estaba entrenado dentro de esas filas. Por eso, mis amados, no menosprecie los procesos, no menosprecie las situaciones, porque todo es parte de un entrenamiento. Usted es más fuerte hoy que hace 10 años atrás, que hace 8 años atrás, que hace 3 años atrás. Usted es muy diferente, usted no es la misma persona. Usted ha crecido, se ha fortalecido, tiene más fe, cree más, es más arriesgado. O sea, no eche en saco roto todas las experiencias de la vida. Y no es para contar historias tristes, no, no, no. Como le relataba el día de ayer, de aquella niña con solo 22 años que cuando nació tuvo un problema en su columna, en sus piernas, y ella nunca ha caminado. Desde bebé, nunca ha caminado. Toda la vida de ella fue en una silla de ruedas, siempre cargada por alguien. Y entre más iba creciendo, más iba escuchando voces. Pobrecita, pobrecita. Mire la vida que le tocó. Y así, ella se cansó de escuchar esas frases. Empezó a entrar al colegio y allá seguía escuchando frases. Después fue a la universidad y seguía escuchando frases. Y dice ella en su relato que a los que tenía 16 años decidió dejar la familia. Yo porque sí, está bien, me cuidan, me ayudan, pero todos los días escucho el pobrecita, pobrecita. Mire la vida que le tocó. Y ella se cansó de eso. Dice que ella se emancipó. O sea, ella fue ante un juez que la declarara totalmente autónoma. Y ella empezó a vivir desde los 16 años sola, aunque tenía una discapacidad, o mejor, tenía otras capacidades. Pero ella decidió y empezó a estudiar en la universidad. Y hizo dos carreras. A sus 22 años ya tenía dos carreras terminadas. Y una de ellas era de derecho. Y ella sonreía, una niña muy linda, con su discapacidad y todo, pero sonreía, se alegraba en la vida y decía, no, yo sé que tengo no puedo caminar, pero no es impedimento, mi mente no está atada. Yo soy una persona libre y así se vio. Y hoy en día tiene lo que muchas personas con todas sus facultades no han logrado tener. Y ha hecho lo que muchas personas con todas sus facultades no han logrado hacer. Entonces hay gente que quita excusas, hay gente valiente, hay gente esforzada, hay gente que no admite esas frases de cajón de que pobrecito, amado, nosotros no somos dignos de lástima. Nosotros no estamos hablando pasito para que nos tengan así como con miseración, pobrecito, toca esto, toca. No, somos hijos del Dios de los cielos, somos hijos del mejor. Él nos creó para propósitos extraordinarios y esas personas que logran sobresalir en la vida contra todo pronóstico, casi todo mundo le asegura que va a ser dependiente de alguien. Mire que no, no es una regla a seguir. Y David, mire lo que empieza a hacer. Versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano mayor.
lo menospreció. ¿Se dan cuenta? David no era muy querido en la familia. David no era muy bienvenido. Y el hermano mayor le dice, ¿has venido a ver la guerra? ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra, por favor? ¿Cuál guerra? No había guerra. Habían palabras, intercambio de voces, pero no más. ¿Cuál guerra? Hay personas que exageran. Hay personas que se van al extremo. Uy, estoy sufriendo acá, estoy pasando una... Y usted no alcanza a imaginar, ¿no, amados? Y aquí Eliab fue el primero. Pero mire lo que hace David, versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Se da cuenta? Había aprendido a Goliat, solo hablar, solo hablar. Amados, cuando usted no escuche palabras que convienen, que son las indicadas, el silencio muchas veces es mejor. Y dice que apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Hay personas que con el silencio les ayudamos más. Eliab necesitaba un silencio. Eliab necesitaba, porque David venía a salvarlo a él. No era Eliab, no era el grande, no era el mayor. Mire, fue el menor. David venía a consolidar a todo ese ejército. David venía por algo grande. A veces nosotros no logramos entender. A veces uno menosprecia un buen consejo de alguien porque no le apetece la presencia. Como decía alguien, nunca deseches un buen consejo porque no te gusta de quien viene. Y eso suele pasar, mis amados, que a veces nosotros menospreciamos a la ligera, a la ligera, a la ligera. ¿Mm? Entonces, nosotros necesitamos esos cambios, esa transformación, esa vida. Y David venía aquí a ofrecer eso. Dice el verso 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, decía David, yo salía tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo quiero que usted lo diga otra vez. Yo soy un transformador de atmósferas. Yo quiero que usted lo diga, por favor. Diga, yo soy un transformador de atmósferas. ¿No ha notado que a veces son los mayores, los que dicen que tienen experiencia, son los que opacan las visiones? Son los que dicen que no se puede, porque ellos consideran que porque tienen más años de vida ya lo saben todo. Y aquí, mire, después de Eliab, su hermano va a hablar con Saúl, con el rey. O sea, ese muchachito que llegó simplemente con unos quesos, unos bocadillos para sus hermanos, ya estaba hablando con el rey. Amado, su hablar cada día lo va a llevar a donde personas que están en lugares de preeminencia. No se canse, por favor, no se canse. Dice el libro de Proverbios también que el don que hay en esa persona le ensanchará el camino y le llevará a estar delante de los grandes. Pero no fue Saúl el que animó a David, fue David el que animó a Saúl, al rey, y le dice, no desmaye su corazón, rey.
no desmaye, o sea, no se desanime, tranquilo. Aquí estoy yo, vine a ayudarle. No, esto es increíble. Eso es consolidación, amados, eso es consolidación. Presentarse uno no como parte de un problema, sino como parte de una solución. Quiero que usted se dé un abracito ahí, así sea pequeñito, y diga, sí, yo soy esa persona que Dios formó. O sea, si me están hablando a mí, si yo fui el escogido de Dios, no es para llegar a un lugar y llorar y decir, Señor, dame, dame. No, no, no. No, esto es dignidad, amados. Esto es dignidad. Esto es valentía. Esto es coraje. Esto es decir, caparazón mío aguanta y aguanta mucho. No es para seguir llorando. Este mes de diciembre que ya está avanzando, no es para decir, ay, no, y ahora qué va a ser para el traje, eso yo ya no me voy a poder poner nada nuevo, eso yo no voy a poder, yo mejor no voy por allá donde los ricos, que ellos sí tienen, no, amado, esas palabras hay que cambiarlas. Y si usted empieza a decir, no, yo voy a invitar a mi familia, este año soy yo el que invita, este año. Mira, amado, cuando usted empieza a hablar en lenguaje de reino, las cosas empiezan a transformarse. Sí, amado, en lugar de estar pensando, no, pobre de mí, eso no me subieron el sueldo, eso no me ascendieron, eso no, eso en lugar de darme me quitaron. Amado, ese lenguaje hay que cambiarlo, por favor. Mire aquí, el hermano mayor no le dio solución. El rey tampoco le dijo, tú eres muchacho. Tú no puedes. En cambio, Goliat, él sí, él viene preparado para esto desde muchachito, desde joven. Lo menospreció. El rey Saúl. Pero ¿qué hizo David? Dijo, no, cuando yo era pastor de ovejas, sí ve que él ya tenía una mentalidad diferente. Él decía, es que yo quiero pasar a otro nivel. Yo no me voy a quedar toda la vida pastoreando ovejas. No, yo quiero pasar a otro nivel. Él aprovechó esa oportunidad. Y si algo nos da la vida, amados, son oportunidades. Y si puede, levante una o sus dos manos y diga, yo voy a aprovechar oportunidad que se me presente, la voy a aprovechar porque estoy decidido a cambiar las circunstancias. Es la vida que se me asignó, es para entrenarme a una vida mejor, a una vida mejor, a una vida mucho mejor, amado. Usted no tiene que resignarse a dormir en un colchón que no le gusta. A usted no le gusta muchas veces cuando llega la hora de acostarse porque sabe que va a dormir incómodo. Amado, pues en el nombre de Jesús, háblele a ese colchón y dígale, tienes que irte porque viene uno nuevo. A esa situación, aún ese empleo que tal vez no le da. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amado, es que es en el nombre que es sobre todo nombre. Él no nos llamó para resignarnos a situaciones. David decía, ¿cómo es posible que este personaje tenga amedrentado a los hijos de Dios? Y si yo soy una voz de Dios para su vida, por favor, preste atención, preste atención, que Dios le está hablando es a usted, sí, a usted la persona. Que no le van a tener lástima en su familia, pobrecito, toca llevarle este mes de diciembre alguito para que pase la Navidad. No, amado, la Navidad para nosotros es Cristo, es la natividad, es el mensaje de las buenas nuevas. Somos nosotros los que tenemos una palabra, somos nosotros los que tenemos una respuesta para ellos. No espere a que le den, apresúrese a dar, apresúrese a dar. Pero tiene que levantarse, tiene que creer. David llegó inexperto y todo, pero cuando vio la necesidad, es que, amado, las personas que hoy en día, miremos la Madre Teresa de Calcuta,
aunque ya no está en vida, pero dejó un legado. ¿Cuántas instituciones a nombre de ella se levantaron? ¿Qué hacía la Madre Teresa de Calcuta? Que solo tenía 1,47 metros de estatura. Era una mujer que no lograba, casi nunca logró pesar más de 40 kilos. Una mujer menudita, bajita, jorobada. Pero un día, cuando veía a esos niños padecer hambre, se iba por los supermercados y recogía y limpiaba la comida y alimentaba a esos niños. Eso lo hacía todos los días. Ella dijo, hay una necesidad, yo la voy a suplir. Yo voy a suplir esa necesidad, porque muchas veces los padres de esos niños no daban solución, pero esa mujer, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que dijo, voy a solucionar ese problema, el hambre, se dedicó a eso y llegó a ser tan famosa que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Llegó a ser tan famosa que todos los presidentes de Estado del mundo querían tomarse una foto con ella. Era tan famosa que mucha gente sembraba en las misiones de ella. Pero ella un día comenzó sin nada. Ella un día empezó a recoger simplemente para calmarle el hambre a unos niños. Llegó a sanar heridas. Trabajó como enfermera voluntaria en las guerras, en la época de los nazis. Y todo esto, amado, una vez llegó a un sanatorio y habían muchos heridos y el quejido, el dolor, y ella llegó con una monjita al lado. Y cuando abrieron la puerta de aquel sanatorio y tantos heridos, la monjita que iba al lado de la Madre Teresa de Calcuta le dice, pero Santa Madre, y cuándo vamos a curarlos a todos? Mire, ella muy sabia le dice, mamita, uno por uno, uno por uno, uno por uno. ¿Cómo es que vamos a solucionar problemas? Uno por uno. Eso es consolidar, ayudar, enderezar el camino. Consolidar es eso, ayudarle a ordenar las ideas a las personas. A ese esposo que se está alicorando todos los días, a ese joven que se droga todos los días, a esa mujer que se prostituye todos los días, a esa persona que recoge la basura todos los días, uno por uno, uno por uno. Pero hay que dar soluciones. Por favor, párese de orar. A veces sus oraciones no hacen mella. A veces sus oraciones no hacen nada. Perdónenme que sea tan crudo. Pero tenemos personas religiosas orando pero no ayudando. Pues haga las dos cosas si puede. Porque ¿de qué vale una oración con la alacena llena y el que pasa por enfrente mendigando un bocado de pan que usted no le quiere dar, pero sí oró por él? Eso le molesta a Dios. Eso le molesta a Dios. Oraciones, Señor, dame, dame y dame. Eso le molesta a Dios. Se lo digo de todo corazón. A Dios le molesta muchas veces personas religiosas que solo están preocupados en comprar el carro del año. Solo están preocupados en estrenar la mejor ropa para mostrar que, amados, tenemos que mostrar vida de Dios en nosotros. Vida de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de todo para darnos a nosotros la vida que tenemos. ¿Valió la pena? Claro que sí. Isaías 53:11 dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y lo está viendo. Nosotros somos el fruto de la aflicción. Y dice la palabra, versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril
en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Eso es lo que necesita Dios, personas valientes, personas esforzadas, personas que vean la visión de Dios, que miremos con los ojos de Dios. Necesitamos entrar más en esa dimensión de amor, esa dimensión donde uno es capaz de darlo todo, entregarlo todo, entregar la vida si es necesario por esta causa. Es la mejor causa, es la mejor causa. Y dice el verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Quiso amedrantar a David, pero David no es de los que se amedranta. Diga, igual que yo. Vamos, dígalo, igual que yo. Diga, David y yo somos muy similares. David y yo somos muy similares. ¿Sí? Cuando le hablen de pobreza, usted va a decir, ¿dónde está? ¿Mm? Por acá no. Cuando le hablen de pobreza, no. Eso no es conmigo. Eso fue cosa del pasado. Eso fue cosa del pasado. Y David no le puso cuidado. Verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Cuándo? Hoy, hoy va a pasar algo glorioso. Hoy usted va a vencer ese Goliat que está rondando por ahí, en su mente, en sus pensamientos, a su alrededor. Hoy usted lo va a vencer. Hoy usted le va a levantar las manos a alguien. Eso fue lo que vino a hacer David ahí. Él vino a ayudar al rey. Él vino a ayudar a sus hermanos. Él vino a vencer a un Goliat que está sentado en las salas de muchas casas, a un Goliat que tiene las alacenas vacías en muchas casas, las neveras vacías, que no hay nada. Un Goliat que tiene a mucha gente sin empleo, sin recibir un sustento. Un Goliat que se ha enseñoreado. Yo no sé, pero ya se me hizo un nudo en la garganta de saber que muchas veces somos nosotros esa solución. Por favor, incline su rostro, porque David le dijo contundentemente, hoy Dios te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, renovación, que somos los escogidos de Dios para salvar, y no con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino que el Dios de los cielos hoy, Él se pone de nuestro lado. Hoy Dios levanta ese ejército. Ese es usted, Giovanni Chalá. Ese es usted, Luz Nidia Bendaño. Esa es usted, Ana Quintero. Esa es usted, Nidia. Esa es usted, Giselle. Esa es usted, Luz Clelia. Esa es usted, Elena. Créame, somos suficientes. Somos suficientes. Somos suficientes, podemos empezar solos, pero no terminaremos solos. Tendremos personas a nuestro lado que nos ayudarán, nos ayudarán. Basta de seguir hablando esa historia de dolor. No traiga tristeza sobre su casa, no traiga la lástima de nadie. Usted es la solución. Usted es la solución. Usted es la solución. Se va a parar hoy erguido y va a decir, Señor, gracias, porque sigues creyendo en mí, sigues confiando en mí. Voy a seguir avanzando, Dios. Hoy me levanto, Dios.
Esas derrotas que ha habido no son el final, han sido entrenamientos. David tal vez perdió algunas ovejas en el transcurso de la vida, no las pudo rescatar, pero en su gran mayoría rescató a los que sí pudo. No todo fueron pérdidas. Comienza un tiempo de ganancias, comienza un tiempo mucho mejor, comienza un tiempo mucho mejor. Y yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si ustedes no fueran las personas indicadas, créanme que no estarían aquí. Tal vez estarían en otro lugar, donde les consientan el dolor, donde les consientan la pobreza, donde les digan, sí, así está bien. No, yo no nací para eso. Yo no nací para ver situaciones y que queden así, no. Yo sé lo que es tener personas habitando bajo mi techo. Yo sé lo que es alimentar bocas ajenas. Yo sé lo que es comprar pañales que no eran para mis hijos. Yo sé lo que es pasar largas noches velando por otros. Si lo hago por mi casa, lo he hecho por otros también. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es la soledad. Yo sé lo que es el hambre. Yo sé lo que es el menosprecio. Yo sé lo que es el rechazo. Creo que muchas situaciones, pero todo eso ha sido para traernos hasta aquí y llevarnos más allá, porque este no es el final. No estamos en el final. Estamos en una transición y el Señor se está glorificando. El Señor es fiel y grande y glorioso. Levanten sus manos, por favor. Levanten sus manos, porque cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía. Y cuando las bajaba, el pueblo desfallecía. Por eso hoy en el nombre de Jesús diga, mis circunstancias empiezan a cambiar, mi vida empieza a cambiar. Soy un portador de buenas nuevas, como David venció a Goliat, le quitó la cabeza y ganó. Ese día se dijo de David, David venció a 10,000. Ese día las mujeres, ese día no hubo un muerto sino Goliat. El único que debía morir era Goliat, no los hermanos de David, no el rey Saúl, no el pueblo de Israel. No, ese día hubo una victoria grande. ¿Cómo va a pasar este día? Este día es un día de victoria. Este es un día de bendición. Este es un día para levantar manos. Este es un día para consolidar vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dale, Señor, gracias. Gracias por tu confianza en mí. Gracias por seguir levantando mis ánimos, Señor. No va a terminar este día sin que pase algo sumamente extraordinario. En el nombre de Jesús lo creo, lo confieso y lo voy a hacer. Amén y amén.